Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bueno poder llegar a sus hogares a través de este medio. Les saludamos en el nombre de Eclesia, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde la Villa de San Juan, Zacatepeques, en Guatemala. Dios les bendiga grandemente. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Mateo capítulo 8. Nos toca hablar sobre el verso 14. Pero antes de ahondar en este estudio, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, así que le invito a que me acompañe en oración. Soberano Dios y eterno Padre, gracias por esta noche que nos das para poder acercarnos a tu palabra y meditar en ella. Por favor, Señor, ayúdanos y dirígenos de la manera más sabia y prudente, Señor, para llevar tu palabra a aquellos que necesitan oír, para llevar palabras de bendición, de consuelo, de esperanza, de salud, de exhortación a tu pueblo. Gracias por este tiempo que nos das. Bendice, Señor, a quienes vamos a dirigir este estudio. Gracias por permitirnos hacerlo a través de este medio. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Como le contaba hace un momento, vamos a estar en Mateo capítulo 8, verso 14. En la versión de la Reina Valera dice: al llegar a Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. En la Nueva Traducción Viviente habla de que tenía mucha fiebre la hermana. Pues supongo que conoció a Cristo. Hay una historia grande sobre esta casa, por ejemplo, donde él estuvo. Allí hay dos cosas que le quiero mencionar. Uno, el contexto donde está escrito. Inmediatamente después de el Sermón del Monte, y como muchos comentaristas dicen, no es precisamente que fuera el evento que seguía, pero sí teológicamente encaja bien en el propósito que Mateo quería comunicar. Recuerde que una de las cosas principales que el Evangelio de Mateo comunica es a Jesús como rey, y entonces eso nos pone en buen contexto. Esta casa a la que visitó Jesús tiene una historia muy, muy interesante, ¿verdad? Las casas en el tiempo de Jesús, en este tiempo, no eran como a veces las vemos en las películas o a veces las vemos en fotos o algo así. Eran más o menos, los que han visitado el altiplano de nuestro país, Huehuetenango, Quiché, San Marcos, han visto, por ejemplo, unas casitas de adobe que pues no son muy altas, cabe uno de una estatura normal. Recuérdese que la medida promedio de los hombres en Guatemala oscila entre 1,60 y 1,50. Entonces somos una nación de gente no muy alta. Hay otras naciones que tienen gente más bajita, así que tranquilos, no se enojen conmigo, pero es la realidad. Entonces, las casas en esos lugares son bastante bajitas. Además, es bastante fría, digamos, especialmente por eso le hablo del altiplano. Y eran pequeñas, no eran como unas grandes casas de las que a veces solemos ver en las películas. Era una casa bastante modesta, pequeña. También estaban puestas en una ciudad. Las ciudades en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, no eran como las ciudades que conocemos hoy. Era el centro de una comunidad pequeña, y las casas estaban como puestas así al azar, una pegada a la otra, como muchas casas nuestras. Acá en nuestra comunidad en San Juan, Zacatepeques, por ejemplo, suelen empezar a construir en un lado, después hacen una habitación a la izquierda, después a la derecha, y después algo ladeadita. La cosa es que se vuelve como un laberinto. Más o menos así eran las casas en tiempo de Pedro. No era una casa grande, pues no eran habitaciones grandes, pero se cree que la casa era grande porque en esa casa vivía Pedro y su familia. Vivía su hermano, por ejemplo, Andrés, vivía su suegra, aunque Pedro no era de Capernaum, era de Betsaida. Seguramente se movió allá, pues, o por razones de trabajo. Recuerde que era pescador, y también pudo haber sido que cuando se casó, pues probablemente vivían en la casa de los suegros, porque ahí estaba la suegra.
probablemente, no podemos afirmarlo de una manera veraz. Lo interesante es que esta casa desde el principio de la historia ha sido cuidada. Desde el siglo primero, por ejemplo, en el siglo primero ya era respetada como una casa, era una habitación más o menos repellada y tenía algunos grafitis, algo escrito o dibujado en la pared que lo conectaban con el cristianismo. Entonces, si algo es seguro es que hasta el día de hoy sí se puede identificar claramente dónde era la casa de Pedro. No cómo era, pero sí por lo menos dónde era. Porque en el siglo primero ya era reconocida así. En el siglo tercero, se hicieron algunas reformas a la casa, convirtiéndola ya como en un lugar de culto y dándole un techo más sólido. Incluso se hicieron algunos pilares, soportes para que pudieran aguantar el peso que iba a llevar. En el siglo IV, los bizantinos decidieron que esas reformas no eran suficientes, hicieron ya algo en forma hexagonal más grande, pero lo hicieron, digamos, con los restos de la casa que estaban ahí, es decir, usaron hasta el día de hoy, usted puede ver incrustados en algunas paredes, algunas partes que eran no de la original, porque la original la modificaron los bizantinos, sino que era la casa que ellos, digamos, los que habían hecho antes de los bizantinos la reforma, y los bizantinos solo usaron lo que ahí estaba para poder hacerlo. Entonces, hasta el día de hoy hay certeza que esas partes son de la casa de Pedro, ese lugar es donde vivía Pedro, ese lugar fue el que visitó Jesús, y esa es una certeza que se tiene con claridad hasta el día de hoy. En esa escena se da esta parte, pero déjeme ubicarle en el contexto teológico en el que intencionalmente el apóstol Pedro la pone, o pone esta narración. Porque si cotejamos Lucas y Marcos, este evento de la sanidad de la suegra de Pedro sucede después de ese endemoniado que llega a la sinagoga y el Señor libera en un día de reposo. Inmediatamente después de eso, cronológicamente sucede. Acá Mateo lo pone de una forma intencional y yo le explico ahora por qué. Cuando termina el Señor el sermón del monte, termina con la parábola de los dos cimientos, el cimiento sólido y el cimiento sobre la arena. Y cuando termina la exposición del sermón del monte que narra Mateo, dice la escritura al final del capítulo 7 de Mateo, que la gente decía: este sí enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Y así termina la exposición hablando de la maravilla que era escuchar a Jesús, a un hombre que podía enseñar con autoridad. En el capítulo 8, inmediatamente después, se encuentra con un leproso. Un leproso era como lo más bajo en la sociedad de aquel entonces. Un leproso nadie lo podía tocar, no podía vivir en ninguna casa porque la hacía impura. Era un indigente, andaba en la calle, y yo no tengo idea de cuánto tiempo, la Biblia no lo expresa, el hombre había vivido con lepra. Y cuando tiene ese encuentro con Jesús, como ya lo estudiamos acá, él grita desde adentro y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y sucede algo extraordinario donde el Señor no solo quiere sanarlo, sino que da un paso más y lo toca. Yo no sé emocionalmente qué pasó en aquel hombre que llevaba años, no sabemos cuántos, sin que nadie siquiera le acercara, porque tenía que entrar avisando que era leproso, todos se alejaban de él, y el Señor le sana y le toca. Y eso lo hace de una manera increíble. Y seguramente el cambio o la bendición que sintió ese leproso fue extraordinario. Seguidamente está el centurión. El centurión era un hombre de recursos, pero era un gentil, y los judíos no podían relacionarse íntimamente con ellos, mucho menos visitarle. Y Jesús les dice:
¿quieres que vaya a tu casa y le sane? Eso es lo que dice la versión de la Reina Valera. Algunos teólogos piensan que quizá lo dijo en sarcasmo, ¿qué quieres que vaya? Pero como lo haya dicho, había una intención de moverse del lugar para ir. Pero el centurión reacciona con una fe reconociendo la autoridad del Señor. Y entonces este hombre que era despreciado, recibe la atención del Señor. Este hombre que también era despreciado, pero tenía recursos, uno en lo más bajo de la sociedad y otro en una posición alta de la sociedad, este hombre también recibe la atención del Señor. Y tercero, llegamos al evento de la casa de Pedro, donde una mujer estaba enferma y no era usual que especialmente alguien en la posición de Jesús pudiera tocar a esa mujer, levantarle y sanarle. Una de las cosas que podemos aprender acá es cómo de los marginados, necesitados, enfermos, o sufriendo enfermedades, el Señor va atiende a un leproso, atiende a uno a través de un tercero. La Biblia no dice si el siervo tenía fe, pero seguramente este centurión sí tenía fe y maravilla a Jesús. Ya hablamos la otra vez acerca de esa maravilla que siente Jesús ante la fe del centurión. Y ahora visita a la suegra de Pedro. Y ahí sucede algo extraordinario. En medio de la salud que recibe esta mujer, ella tiene una actitud de servicio. Así que este es el contexto en el que se da este pasaje, este solo versículo, que nos anima y que nos desafía a que no importa en qué posición estemos, no importa cómo nos sintamos, Jesús nos sanó a uno que estaba limpio, a uno que podía tocar, no seleccionó a quién podía hacerlo, el que necesitaba, y como estaba en necesidad, le sanaba. Este salió al encuentro, Jesús fue a la casa de la enferma, Jesús otro le sale al encuentro por otro que estaba distante de ahí. Si ven la escena completa, donde no importa el escenario, no importa la posición social, cuando Jesús se acerca, lleva sanidad, lleva bendición, y desde eso lo que hablamos, y en eso consiste el evangelio. Consiste en llevar las buenas nuevas, consiste en llevar las noticias, esas buenas noticias a los de corazón quebrantado, consiste en llevar a esas buenas noticias a los enfermos, a los marginados, aquellos que necesitan, no importa dónde estén, la buena noticia les será anunciada. Pero de ese evento de la suegra de Pedro y su sanidad nos va a hablar nuestro hermano Ezequiel. Yo solo le introduzco a esta reflexión a la que el hermano Ezequiel nos va a guiar. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto. Buenas noches, amados hermanos, una vez más, continuando con el estudio de Mateo 8, que ya Pastor Abdiel dio la introducción, una introducción maravillosa para que nosotros conozcamos más no solo de la palabra del Señor, sino del pueblo judío, las costumbres que ellos tenían. Y es interesante cómo se dan todas las escenas en la palabra del Señor. Gracias, Pastor Abdiel, por esa introducción maravillosa. Nos toca que ver ahora el versículo 15. Él habló sobre el versículo 14, ahora veremos el versículo 15 que narra la sanidad de la suegra de Pedro y sus secuelas. No podían ser más cortos, hermanos, la narración de Marcos, en breve, hay 44 palabras, pero Mateo logra reducir a 30, omitiendo varios detalles incluida la petición de la familia, de que Jesús le atendiera. Marcos 1:30 habla de 40 palabras. Y Lucas aún más, Lucas 4:8 también nos hace ver de algunas cosas todavía más amplias. Sin embargo, Lucas 4, el versículo 38, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Eso es lo que dice Lucas. Por eso digo que Lucas
también un poco más amplio. Y así vamos, así arrojan toda la atención sobre Jesús y la enfermedad y destaca una más la sencillez de la autoridad del maestro. Por eso nuestro tema al inicio del capítulo 8 fue, ¿quién es este hombre? Según los fariseos, ¿verdad? Pues después de la disertación del Sermón del Monte, quedó esa palabra. Y dice, le tocó la mano y la fiebre lo dejó, dice ese versículo. Desconocemos la causa exacta, hermanos, de que padecía. En la antigüedad, la fiebre se consideraba una enfermedad específica, no un síntoma. Quizá en la forma de una malaria, pues la fiebre era palúdica. Cuando hablamos de la malaria, hoy en día tal vez ya no se escucha mucho esa palabra, porque yo recuerdo de niño, vivíamos en una finca con mis padres y cuando nos veníamos a vivir en nuestra casa, en la aldea, en Comunidad de Set, después retornábamos a la finca en Curup y mirábamos y entrábamos en nuestro ranchito y mirábamos fumigado. Y papá siempre nos decían, tengan cuidado con esto, miren cómo está esto. Vinieran los señores a fumigar y mirábamos el rancho todo lleno de fumigación, color blanco. Y decía papá, ¿y por qué es esto? Le preguntamos a papá, ¿por qué? Para matar los zancudos, matar las moscas y para que no haya fiebre o que no nos dé el paludismo. Entonces, antes hacían eso, de que a alguien se enfermaba de una fiebre, pero decían que era paludismo, lo sacaban al sol porque uno empezaba a temblar de frío, y entonces lo sacaban uno al sol, a ponerlo al sol para que uno se calentara, y miren cómo no es que se curaba uno, porque de alguna manera recurrían a alguna farmacia a comprar un medicamento y le daban a uno para que esa fiebre se alejara. Y esto pudiera ser esto, ¿verdad? O pudiéramos pensar hoy en día en la pandemia que ya estamos sufriendo, que ya está declarado como pandemia el dengue. Pudiera ser, pero no, pongámonos a pensar en un montón de cosas como estas, pero que puntualmente aquí vemos, dice que la suegra de Pedro tenía fiebre. Cualquiera que fuese, mis hermanos, lo cierto es que la tradición de los judíos prohibía tocar a los enfermos febriles. Sin embargo, como en el caso del leproso, en el versículo 3 que vimos, Jesús lo sanó tocándolo. ¿Por qué? Porque no lo hizo como en el caso del criado del centurión con sus solas palabras. Eso hablábamos la vez pasada, decíamos, ¿por qué al leproso tocó? ¿Por qué podemos ver de nuevo Jesús tocando a la suegra de Pedro? Y no solo con sus palabras pudo haberlo sanado. ¿Por qué lo hizo? A sabiendas de que esto le expondría a ser acusado de haber tocado lo inmundo. A primera vista parece una provocación innecesaria. Sin embargo, aunque Jesús estaba dispuesto siempre al saltarse las convenciones humanas o las tradiciones del pueblo judío en aquel entonces, y creo que era, si de suponer, capaz de polemizar solo por el gusto de polemizar o de tomar medidas solo por el gusto de provocar. Seguramente tocó a la mujer en gesto de simpatía, afecto y solidaridad. Su toque correspondía a emociones y razones sinceras, sentidas, no a un simple afán de romper esquema. Por otra parte, como ya hemos visto que en el caso del leproso no es seguro de que Jesús tocara realmente lo inmundo. Nada más tocar a la mujer, la fiebre la dejó. Lo que tocó Jesús fue a la mujer febril e inmunda o a la mujer sana y libre de inmundicia. En todo caso, el efecto del toque
no fue que Jesús se contaminara, sino que la mujer quedara limpio. Y por eso cuando vemos en Hebreos también, Hebreos 4:15, cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que cuando tocó a la mujer, para los judíos era una situación inmunda. Nosotros vemos ya en Hebreos que no es así, porque él fue un hombre sin pecado al final. Por estas consideraciones sugieren una razón aún más profunda y que enlaza directamente con el contexto de Isaías que Mateo estaba a punto de citar, y es el versículo 17. Estamos en Mateo 8, 14, 15, pero en el versículo 16 ya Mateo dice, para que sean cumplidas los dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si Jesús hace sanidades a riesgo de contaminarse él mismo, no es porque para eso había tomado forma humana, para tocar nuestras inmundicias humanas, aunque el precio de hacer inmundo él mismo para que nosotros pudiésemos quedar limpios. Ese es el gesto de Jesús, más allá de todas las consideraciones legalistas que podemos explorar, vemos la actitud de aquel que se hizo hombre, siendo rico para que nosotros llegáramos a ser ricos por medio de su pobreza. Eso nos dice Pablo en 2 Corintios 8:9. Y de aquel que no habiendo conocido pecado, fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso lo dice Pablo de nuevo en 2 Corintios 5:21. Tocándonos se deja contaminar para que nosotros, gracias a su toque sanador, estemos libres de toda contaminación. Este es un privilegio maravilloso, hermanos. Es motivo de gratitud, de agradecerle a Dios lo que Él hace o ha hecho ya por nosotros. ¿Por qué le tocó Jesús en la mano? ¿Por qué no en la frente? Por ejemplo, lugar donde tocamos normalmente a los que tienen fiebre. Usted siempre llega con alguien y pregunta, ¿tiene fiebre? Si no le toca el frente, le toca esa parte de aquí abajo. Y dice, sí tiene temperatura. Pero Jesús le tocó la mano a la mujer. Entonces, el texto no contesta explícitamente estas preguntas. Sin embargo, hay en las frases del versículo 15 cierta simetría que podríamos ser significativa. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Si la simetría es intencionada y expresa una correspondencia de ideas, podemos suponer que el toque en la mano corresponde al servicio de la mujer sanada. La suegra se levanta por cuanto la fiebre la ha dejado. Ella sirve al Señor por cuanto Él la ha tocado. En este caso, el toque de Jesús no es solo por un medio de curación, sino también una invitación a servirle. La sanidad y el llamamiento de Jesús van juntos. Eso debemos considerar, debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, que cuando llegamos a enfermarnos en un momento tan difícil, y nos ha tocado prácticamente, usted no me dejará mentir, en algún momento ha pasado situación tan difícil y lo único que ha hecho es decir, bueno Señor, ¿qué puedo hacer? Espero la sanidad divina de ti. ¿A cuánta gente han sido desahuciados en estos días en un hospital, en un sanatorio? Han muerto, pero otros no,
porque han confiado plenamente en la sanidad que el Señor Jesús provee. Pero esa sanidad debe ser correspondida, mis hermanos, a través de un servicio, no solo al Señor, sino también a nuestro prójimo. Y por eso sigue diciendo el versículo, dice, y ella se levantó y le servía. Tan completa es la curación que la suegra no necesita un tiempo de reposo para superar sus fuerzas y reponerse del desgastante de la enfermedad. Muchas veces nosotros sanamos tal vez de un milagro y no nos reponemos de una vez. Aquí vemos a la suegra de Pedro sanada y repuesto, se levanta y empieza a servir. Habitualmente la fiebre induce un gran cansancio que deja debilitado al paciente. Vaya si no, todos los que hemos pasado por una situación difícil nos sentimos debilitados y necesitamos vitaminas, necesitamos reposar para que podamos reponernos totalmente de una enfermedad. Pero acá vemos que no. Pero ella se levanta enseguida, dice. ¿Qué forma tomó su servicio? Nuevamente el texto no es explícito, pero al verlo, servir, aunque podía tener un sentido genérico, también se empleaba para servir la mesa. Lo más probable, pues, es que la suegra se dedicara inmediatamente a la tarea de la cocina, a fin de dar de comer al Señor, y quien volvía cansado de la calle. Claro, el Señor Jesús venía de la calle, de predicar el Evangelio, pues también se sentía cansado. Podemos suponer que dio de comer también a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo. Eso nos narra Marcos 1:19, cuando dice que estaban estas mujeres reunidas, o esos hombres, estaba Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. En otros textos vemos que habían mujeres también. Pero es de observar que el texto se limita a destacar su servicio a Jesús mismo. Le servía a él. Contrasta con Marcos 1:31, Lucas 4:39, cuando ahí les decía que habían mujeres también. Entonces ahí dice, a varios, servía. Se volcó por gratitud a su servicio, sirviendo a los demás por amor a Él, por amor a Jesús, ¿verdad? Hermanos, eso nos trae una enseñanza importante a nosotros, que nosotros por amor a Jesús, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, porque todo lo que ha hecho en estos días por nosotros, por los que hemos estado enfermos y nos hemos levantado, pues eso demanda que nosotros mismos, por amor a Jesús, podamos servir también a nuestros prójimos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. Además, el uso del tiempo imperfecto, servía, sugiere que no fue solo en aquella ocasión. Esa es la otra situación, que no solo en una ocasión, sino que en varias ocasiones podemos servir, sino que a partir de entonces se dedicaba a servirle. Así, la suegra de Pedro se convierte en la primera de un nutrido grupo de mujeres que, sanadas de diversas enfermedades, se dedicaron a servir al Señor y a sus discípulos. Y veamos Mateo 27:55. Acompáñenme a ver Mateo 27. El versículo 55, y dice, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Había ya un grupo de mujeres dispuestos a servir, pero hermanos, es por las cosas que ya el Señor Jesús había hecho en sus vidas. La salvación debe conducirnos siempre al servicio de nuestro Señor. Podemos decir o tomar como una aplicación, nosotros como ellas servimos al Señor,
no para ganarnos el derecho de ser sanado y salvado, sino porque Él ya nos ha salvado a nosotros, nos ha sanado de muchas enfermedades y es por ello que debemos servir. Sino que porque hemos sido ya sanados y salvados por Él, servimos al Señor por gratitud. Y no servir solo en la iglesia, en las comunidades donde podemos residir. En todo el ámbito nosotros podemos servirle a nuestro Señor. Hermanos, deseo que nosotros en gratitud al Señor podamos servirle a nuestros prójimos. No solo servirle al Señor, sino servir a nuestros prójimos. Esperamos que en esta noche hayamos aprendido algo más sobre la palabra del Señor y podamos nosotros ser el ejemplo también de muchos salvados y sanados por nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que oremos y oremos por aquellos hermanos, familias que hoy están enfermos, están postrados, qué sé yo, en un hospital, en casa, porque no tuvieron los medios necesarios para poder acudir a un hospital o a un médico. Acompáñenos a orar en esta hermosa noche. Padre, una vez más, nos acercamos a ti con gratitud por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre amado, queremos llevarte a ti la petición de muchos hermanos, muchas familias, Señor, que han estado padeciendo de este mal, que hoy en día también nos está azotando en nuestros países, no solo en Guatemala, en nuestro pueblo, sino que en muchos países, Padre amado. Rogamos por cada uno de ellos que tú también puedas llegar y tocarlos, Padre amado, y puedan ser sanos, pero que también ellos puedan confiar en ti, pedirte, Señor, sanidad con mucha fe, porque tú obras de manera siempre especial a nuestro favor. Como vimos en esta noche, la sanación de la suegra de Pedro, Señor, que fue solo un toque en las manos, Señor, fue posible para que ella quedara sana. Y al instante, Padre amado, hoy rogamos una sanidad, Señor, divina, directa, de tu parte para nuestros hermanos que están postrados. Ayúdelos a cada uno, Señor. Padre, deseamos de todo corazón que la mayoría sea sanada y que puedan dar testimonio también de lo que tú eres poderoso para realizar en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Oramos por cada uno de ellos y aún, Señor, oramos por aquellos que también por esta misma enfermedad hayan perdido a sus seres queridos. Padre, llene ese vacío a través de tu Espíritu Santo, que ellos puedan sentir tu presencia en el hogar en estos momentos, Padre amado. Gracias porque eres un Dios todopoderoso, pero también eres un Dios amoroso, eres un Dios sanador. Y por ello, Señor, te seguimos clamando y te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Hermanos, el grupo de pastores, Eclesía, los invita a la próxima semana para que puedan sintonizarnos a través de estos medios por los cuales ustedes pueden vernos. Buenas noches a todos.